Buenas tardes. Toda la jornada se habló del juicio increíble, absurdo, insólito, usted póngale el adjetivo que le parezca, a Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad. Todos sabemos qué hay detrás, pero más específicamente lo dijo la propia vicepresidenta. En esa dirección es como los medios de comunicación hegemónicos comenzaron a anticipar, cual modernos Nostradamus, cómo iba a fallar la Corte de los Cuatro en la causa fraguada y conocida mediáticamente como vialidad u obra pública. La misma en la que con calendario electoral en mano iniciaron el juicio oral el 21 de mayo del 2019, exactamente un mes antes de que cerraran las listas para las elecciones presidenciales. Así, y con 3 años de demora, la Corte de los Cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios, rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado. Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y al lenguaje ofensivo utilizado, llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los 4 cortesanos como un aval anticipado para la condena, que tal como dije el 1 de diciembre del 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada. La lucha es de estos hombres, los 4 jinetes del apocalipsis, es de sectores de la justicia totalmente envilecidos y una mujer que arrastra mucho amor de mucha gente, como bien se recuerda de aquella ocasión en la que de Comodoro Pi, de una manera insólita, sin precedentes en el mundo, la llevaron 8 veces en un día a declarar. Esta es la imagen de lo que pasó en aquella jornada, el amor de un pueblo que seguramente no dejará de lado su convicción respecto a los valores de la vicepresidenta y que tiene mucho para decir de una justicia de la cual hay ya demasiados testimonios y pruebas de un funcionamiento que ha hecho mucho daño y que nos ha dejado sin Estado de Derecho. Próximamente el doctor Maximiliano Rusconi presenta un libro que se llama El Estado de Derecho en Peligro. En realidad ya está tomado por las fuerzas del poder real en la República Argentina. De aquí es que podemos decir en adelante que lo que tenemos es un lawfare en vivo y lo presentamos así. Bruno, ¿qué es lo que me das, mijo? ¿Qué es lo... Lawfare en vivo, esto es una televisación en directo que se está haciendo de un fiscal que payasescamente actúa de acuerdo a como ya habían dicho que iba a actuar. Nunca en su vida, quienes lo conocen lo saben muy bien, había procedido de esta manera, con ese énfasis, esa grandilocuencia, esa capacidad para insultar sin decir nada, eso que se permite de hablar de una causa en la que no importan las pruebas, y lo van a ver ustedes en el transcurso de nuestro programa, hablar de que el sentido común es lo que acusa a Cristina Fernández de Kirchner. Naturalmente, un sentido común generado, creado, llevado adelante, impulsado por medios de comunicación que son parte de ese lawfare, como Luciani, el fiscal en cuestión, y los diarios más importantes que hace mucho tiempo están reclamando este juicio por interés político que también van a ver plenamente manifestado de los sectores de la derecha en la Argentina. Vamos a empezar el recorrido con algo que ocurrió en 2019, cuando Cristina Fernández de Kirchner hablaba de este lawfare. 5 audiencias completas, 5 días completos que fueron transmitidos en vivo y en directo. Y la señorita que dirige aquella cámara y el señor que dirige la otra, oportunamente durante los 5 días, en los pasajes más escabrosos del guión fiscal, apuntaban a mi cara, a la de Beraldi, a la del resto de los acusados. Bueno, eso es el lawfare. Eso es que los medios de comunicación publiciten y hagan conocer a la población cosas que no figuran en el expediente, ni que han sido probadas en el expediente, ni que constituyen delitos para conformar una opinión pública. De modo tal que los jueces no tengan más remedio que condenar
cuando son jueces probos, porque se ven profundamente presionados, porque la gente va a decir, ¿pero cómo? Si pasó todo eso que dijeron en la acusación, ¿cómo no es culpable la persona? Esto sirve para presionar a los jueces probos, o también para justificar las sentencias de los que no lo son. ¿Cómo es el lawfare? Es una acción conjunta, la misma que hicieron en Brasil, para quitar a Dilma Rousseff y sobre todo impedir que se presentase Lula. Le robaron a Brasil años de un presidente como Lula para darle un presidente como Bolsonaro. Hambrearon a millones de personas porque al sector político dominante y económico le interesaba que Lula no fuera otra vez presidente. Mintieron, tuvieron a un fiscal, un juez, Moro, que también es tan vergonzoso como este pobre fiscal Luciani, y llevaron a cabo una tarea que le permitió a ellos quedarse con el poder político, a nombre de toda la justicia y los medios de comunicación cómplices. Exactamente lo mismo que se da en la Argentina, pero con mucho más poder. ¿Quiere ver usted cómo instalaron el tema de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué fiscal, así fuera un fiscal honesto y no este hombre de actitud payasesca, de un acting continuado en una declamación permanente porque pruebas no tiene, entonces tiene que convencer con gritos y con gestos? Vean ustedes de qué manera, aun si fuera un fiscal honesto, importante, valioso, comprometido con la justicia, estaría demasiado asediado por esta presencia mediática que es la que condiciona a la mayoría de los que no tienen el suficiente amor u honor dentro de la justicia. Un verdadero show inunda la opinión pública. El objetivo es instalar como una verdad irrefutable que la corrupción fue el eje de la gestión anterior. Una mega corrupción de Estado. Asociación ilícita. Afanaron todo. De una mega red de corrupción como la Argentina no había conocido hasta ahora. ¿Cristina no va a terminar presa? Permiso, por favor. Creo que Cristina tiene que estar presa. Y que devuelvan la plata. Debería estar presa. No tengo duda que puede ser plata de Cristina. Cleptocracia. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Néstor Kirchner. Juicio y castigo. Programas de 32 puntos de rating. Evidentemente la gente lo creía y lo seguía. Son las cajas secretas de Otesur. Cristina es responsable, obviamente, de la red de corrupción o de la ruta K. Todos los caminos de la corrupción conducen a Cristina, ninguna duda. El juez Claudio Bonadío es elegido para concentrar el asedio judicial sobre la expresidenta. En su juzgado recaen casi todas las causas que la tienen como protagonista en los hechos más diversos. Y otra cosa es querer llevarse todo a los panzazos. Tratar de recuperar la plata que se han llevado al exterior o que tienen escondidas en estancias en la Patagonia. Las detenciones Es una mentirosa. no van a parar Pobre vieja enferma. hasta que la expresidenta ¿Y no va a ir nadie preso? sea procesada, condenada y privada de su libertad. Que los metan presos. Conducir a la expresidenta a la cárcel. Esta indagatoria, acaba de ser citada a indagatoria, es decir, como imputada. Sumas millonarias de las cuales no se puede conocer su origen. La causa que más preocupa a Cristina. Allí la va a estar esperando Claudio Bonadío. Con la obra pública Asociación entre ilícita. los La años. asociación ilícita. Cristina hace Schiavanoli. 120.000 millones. No me lo dijo él, pero la fuente que me lo dijo es irreprochable. Millonarias de las cuales no se puede conocer su origen. Igual que O Globo, Bella, en Brasil, con Lula, fueron creando lo que ahora lo verán increíblemente al fiscal Luciani llamar el sentido común. Claro, miles de horas de televisión, ríos de tinta para hablar de una corrupción, así como lo acaban de ver, que no puede generar otra cosa que un sentido común, sobre todo de aquellos que ya tienen previamente una determinada ideología y que cualquier cosa que se diga, pero que esté en línea con esa ideología les viene bien, aún dándose cuenta la pobre inteligencia de cierta gente que es mentira. Pero no importa, porque es funcional a lo que piensan, a lo que quieren decir, a sus odios, a su manera de despreciar. Ese desprecio que no es nada más que ser muy poca cosa y necesitar despreciar a alguien para sentirlo inferior, porque es lo único que pueden ser en la vida, despreciadores. Con todo este panorama es que van armando lo que llamamos una especie de sentido común, que es a lo que verán a ustedes ahora a continuación, apela el fiscal Luciani, no a pruebas, porque no las tiene, al sentido común creado por lo que ustedes acaban de observar recién. Había una férrea estructura conformada por las más altas jerarquías del Estado Nacional,
que justamente coadyuvó el plan criminal en desmedro del correcto empleo de los fondos del erario. Se trató, señores jueces, ni más ni menos, de la creación de una poderosa estructura que se planeó, se gestó y se enquistó de manera permanente cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación. Y esto se logró porque así estaba premeditado por quienes ostentaban un poder real en la administración pública. La circunstancia que Cristina Fernández niegue ser amiga de Lázaro Báez, tal como lo ha expresado enfáticamente en este juicio, e incluso acusando sin mayores fundamentos a los integrantes del tribunal a ser los jueces del lawfare, no cambia absolutamente nada la situación. Y todo esto se logró porque era parte del plan trazado por los miembros de la organización. Cualquier otra explicación que se le quiera dar atenta al sentido común y a la lógica, más allá de que también nosotros lo vamos a acreditar en este alegato. Un atentado con el sentido común, refutar lo que este hombre dice muy enfáticamente. Naturalmente está actuando para medios que ya anunciaban, y se lo vamos a mostrar más adelante, cómo iba a proceder. Porque le hablaron que necesitaba mucho énfasis para sustituir la carencia total de pruebas, de evidencias que permitieran convencer. En lo jurídico se dice algo que es irrefutable y se termina la historia. Esta argumentación apasionada, supuestamente, por alguien que claramente está actuando al servicio de un determinado, muy claro interés por otra parte, es la carencia que se tiene del sustento. Era Moro en Brasil. Moro también en Brasil sostenía lo mismo y ponía garra y ponía convicción para dejar afuera a millones de brasileños de comer todos los días, porque eso determinó que, por el sentido común de que Lula tenía que ser culpable, no pudiera ser candidato, no pudiera ser el presidente de Brasil. Hoy Clarín saca a lo Clarín, bien mafia Mañeto, saca este título que viene a ser una demostración clara, fehaciente, porque así como el pobre fiscal habla y habla y habla y gesticula y pone los ojos más grandes, igual Clarín carece de pruebas, de elementos que le den sustento a lo que dice y habla de toneladas de pruebas. Miren lo que es esto. Miren qué título. Vialidad. El fiscal inicia su alegato el lunes basado en 3 toneladas de pruebas que complican a Cristina Kirchner. Bueno, imaginen ustedes lo poco que tendrá. Ahora vean a La Nación Más, porque todo es un juego de pinzas, una tarea conjunta de la gran mafia de Clarín y la mafia que acompaña, más pequeña porque tiene menos dimensión, tan solo, pero no por las intenciones diferentes de La Nación Más, a la que vemos en acción. Lo interesante, que es el desafío que tiene Luciani, porque él va a tener que probar, si como todos suponemos decide ir fuerte contra Cristina Kirchner, que ella fue efectivamente la jefa de la asociación ilícita que le permitió a Lázaro Báez enriquecerse como lo hizo y defraudar al Estado. Y ahí tiene un esfuerzo para demostrarlo, porque por supuesto no hay ni un arrepentido, ni hay ni una orden donde Cristina Kirchner dijera denle todas las obras a Báez aunque no estuviera en condiciones de hacerla, aunque después terminara incumpliendo. Si no hay una cuestión explícita, tenés que buscarla como fiscal para ver si unís las puntas o no. Es que no dan. El esfuerzo mencionan allí en La Nación Más Macri. El esfuerzo que tendrá que hacer el fiscal. No tendría que hacer ningún esfuerzo. Tendría que jurídicamente dar evidencias, pruebas, y no transpirar como lo está haciendo con su verborragia y con su intención de que sea la gesticulación la que condene a Cristina Fernández de Kirchner. Esta justicia le ofreció en su momento, vía fiscal Mari Juan, le ofreció a Lázaro Báez todo el dinero que le hiciera falta por el resto de sus días, la libertad de sus hijos, todo lo que necesitare, le iban a dejar una parte, no todo lo que era la fortuna de Lázaro Báez. Sí decía una palabra sobre Cristina Fernández de Kirchner. Quizás nada más que nombrarla a la pasada, porque están con un expediente en el que no aparece la palabra Cristina Fernández de Kirchner. Está hablando un fiscal que dice las autoridades nacionales no podían no saber, pero no se anima siquiera a pronunciar el nombre porque le tiembla la boca. En un juicio que tendría que ser presencial. ¿Qué va a ser presencial? Imagínense a este pobre fiscal Luciani cara a cara con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabe los nervios que tendría ese hombre mintiendo como lo está haciendo
al servicio del poder real, con la mirada de ella clavada en sus ojos, en su rostro? Es que no podría. Entonces, el juicio, obsérvese, es a través de Zoom, de esa manera que le permite al juez al fiscal, estar muy tranquilo, bastante cómodo, para hacer el acting, el show que ha armado. Mire usted lo que dice la gente de Clarín por radio. Mire usted el sentido mafioso que implica esta frase. Alguien va a decirme, adelante el equipo de producción, ojo, hay que cuidar a Luciani, hay que cuidar a este guapo, porque puede pasar lo de Nisman. Bueno, comenzó a hablar el fiscal Luciani. Cuiden a este fiscal, cuídenlo muy, pero muy, muy bien. Ya sabemos qué hicieron con Nisman, cuídenlo bien. En La Nación Más se les escapa finalmente que todo es una causa de carácter político. En efecto, de eso se trata, pero vamos a verlo. Él lo que está haciendo es poner el perjuicio económico del Estado, equiparándolo con el tema de los derechos humanos y cómo eso ha afectado a los más vulnerables. Y eso toca el nudo del kirchnerismo, es lo que más, si me preguntas a mí, dónde más le duele a Cristina, es que le digan que el perjuicio económico que le ocasionó al Estado, la matriz de corrupción que crearon primero Néstor y luego Cristina Kirchner, afectó a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso para el núcleo duro, para la matriz kirchnerista y para Cristina es particularmente duro. Por eso digo que la defensa o la acusación de fiscal Luciani es más política que jurídica, más allá de que tiene una enorme cantidad de valoración y de prueba, ¿no? Afectó a los más vulnerables. Una cosa rara, porque se duplicó, como usted bien sabe, la clase media, único caso en América Latina. Era la mayor clase media de América Latina. Había alcanzado una calidad de vida que podría perfectamente emparentarse con lo que hemos llamado muchas veces el estado de bienestar que se daba en Europa. Hasta el 2015 las condiciones de vida, del empleo, de la jubilación, de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que estaba por encima de los $600, era completamente distinta a la de ahora. Si hubo algo, no perjudicó a esos vulnerables, como intenta decirse en el canal de Macri. No es verdad para nada. No tienen un solo dato que pueda avalar que hasta el 2015 la Argentina estuviese mal. No lo pueden encontrar porque los datos que te podemos manejar tienen que ver con pobreza, empleo, salario, también inflación. Pero la inflación siempre perdió con el salario. Una cosa muy importante también a tener en cuenta. Por consiguiente, el tema es bien político, pero no por las razones que puedan herir a Cristina Fernández de Kirchner en función de que esas políticas hubieran empobrecido a la gente o le hubieran hecho daño. Falta todavía la pata política. Hemos visto la mafia de Clarín más los otros. Hemos visto a este juez Luciani que representa lo más espurio de la justicia en la República Argentina. Faltaba la pata política que la vamos a tomar con María Eugenia Vidal. Dice María Eugenia Vidal en este tuit: la historia no absuelve a nadie. Mientras tanto entra y sale del departamento en el que la historia dirá cómo lo compró. Y no sé si saldrá absuelta ni por la historia ni por la justicia, si alguna vez hay justicia. En una Argentina que se desangra después de 4 años de gobierno neoliberal y de una pandemia, es reparador ver que llegó el juicio y que hay personas en el Poder Judicial dispuestas a hacer su trabajo sin importar quién esté en el banquillo. No les importa si es Macri, al que liberaron de 4 causas en las últimas semanas, así de sencillo, o si es Cristina Fernández de Kirchner. Eso, de verdad, esos son incapaces de mirar a quién están juzgando, a quién están evaluando. No piensa de esa manera cuando se habla de pruebas la doctora Natalia Salvo. El juicio de vialidad es la expresión sintomática más cabal de lo que fue la persecución judicial, lo del famoso lawfare. Y esto es porque estamos tan acostumbrados, lamentablemente, en que este tipo de causas se inicien y continúen y prosigan sin pruebas que acrediten la versión de la acusación. Acá lo que se debate es el supuesto beneficio que hubo para Lazo Báez para la construcción de 51 rutas en Santa Cruz de 81. Se peritaron 5, una auditoría
auditoría que solicitó el mismo macrismo. En ningún momento arrojó ni una preferencia en la adjudicación, ni sobreprecios, ni existencia de rutas no terminadas. Todo lo contrario, no hay delito que atribuir, por supuesto no hay mención de testigo alguno, ni a Cristina Fernández de Kirchner, ni a Julio De Vido. Bueno, juegan de todas maneras con que Cristina Fernández de Kirchner irá presa. Hay un diputado, tenemos allí el tuit pertinente que pregunta, jugando, ¿ya la detuvieron? Y mientras tanto, vale la pena recordar, gracias a un material que nos acercó nuestro colega Hugo Muleiro, muchas gracias, porque juntó varios de los artículos de los editorialistas de Clarín y La Nación más Macri, y uno se encontraba, y otros portales también, pero vamos a tomar los de la mafia más directamente vinculada al lawfare en la República Argentina. Y vean ustedes lo que escribían los principales nombres de esos diarios. En La Nación, Joaquín Morales Solá decía: Cristina más acorralada que nunca. El fiscal Diego Luciani está preparando una conmovedora exposición sobre la corrupción. Miren ustedes el título, el tema, la manera de presentarlo. Va a ser conmovedor el fiscal. Y el fiscal se preparó para ser conmovedor. Lo leía Morales Solá y dijo: esta es la mía. Miren lo que decía Clarín, mientras tanto, al respecto. Con el silencio de Cristina no alcanza, lo importante está por venir, sobre todo el alegato que tiene redondeado, ya listo, prontito, el fiscal Luciani para acusar a Cristina, a juicio de los que saben, merecedor de ser a futuro colgado como un cuadro. Dicho esto, imagínese ese muchacho Luciani que tiene que responderle a esta gente, ¿cómo se puede negar? Y entonces actúa de esta manera. Había una férrea estructura conformada por las más altas jerarquías del Estado Nacional, que justamente coadyuvó el plan criminal en desmedro del correcto empleo de los fondos del erario. Se trató, señores jueces, ni más ni menos, de la creación de una poderosa estructura que se planeó, se gestó y se enquistó de manera permanente cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación. Y esto se logró porque así estaba premeditado por quienes ostentaban un poder real en la administración pública. La circunstancia que Cristina Fernández niegue ser amiga de Lázaro Báez, tal como lo ha expresado enfáticamente en este juicio, e incluso acusando sin mayores fundamentos a los integrantes del tribunal a ser los jueces del lawfare, no cambia absolutamente nada la situación. Y todo esto se logró porque era parte del plan trazado por los miembros de la organización. Cualquier otra explicación que se le quiera dar atenta al sentido común y a la lógica, más allá de que también nosotros lo vamos a acreditar en este alegato. De lo que se trata, en realidad, es de proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. El caso de Brasil es un espejo que adelantó lo que iba a suceder en la Argentina porque casi en simultáneo actuaban. Allá fueron más expeditivos en determinado momento. Un juez Moro, que después será la aspiración quizás de un Luciani, que después llegó a casi candidato a presidente. Le faltó valor al final, pero era un candidato a presidente, se apuró mucho. Aceptó ser ministro, si se quedaba quietito, hubiera sido el candidato a presidente, por ejemplo, ahora, para enfrentarse con Lula y hacerlo en otro escenario que no fuera aquel en el que Lula, mirándole la cara, le decía las cosas que ningún hombre puede sobrellevar con la conciencia tan sucia como la tenía Moro o como la tienen los que están participando en este lawfare en la República Argentina. Todo es de una gran tristeza, pero vale la pena escuchar a las voces que hablan con claridad de que todo el intento es, como Lula en Brasil, a Cristina Kirchner en la Argentina, proscribirla. Yo creo que está en funcionamiento un programa dirigido directamente a la proscripción de Cristina en las elecciones del año que viene. ¿Crees que ese es el objetivo final? ¿Lograr la proscripción de Cristina? Tranquilamente podría ser uno de los objetivos. Yo creo que en realidad desde hace mucho tiempo persiguen a todo lo que tenga que ver con el peronismo. Hay distintas motivaciones, depende del grado de odio. Algunos me gustaría verla presa, pero no tengo la menor duda de que, más allá de estos casos extremos, hay una política general regional, no solamente en la Argentina, de proscribir a dirigentes políticos populares. Está en funcionamiento un mecanismo por el cual lo que se quiere hacer es proscribir a Cristina Kirchner en las elecciones del año que viene.
El proceso se inició ya hace muchos años, 2014, 2015, con una actitud de eliminar de la escena pública y de la escena política argentina a Cristina Fernández de Kirchner. No tengo dudas de que como toda la acción de difamación, desprestigio no les alcanza, entonces ahora intentan llegar a esta actitud ya de directamente proscribirla. Que la van a condenar, de eso no me cabe la menor duda. Antes de las elecciones y después eso se irá a la casación. En la casación intervendrán, como siempre, Borinsky y el otro, los visitantes estos, asiduos. Pero el objetivo final siempre es el mismo, que es proscribir a Cristina. ¿Por qué la quieren proscribir? Porque es la única dirigente del campo popular que está en condiciones de frenar la avanzada de las corporaciones, del neoliberalismo. Y después irá a la Corte, y la Corte, como siempre, va a poner un no me interesa, un 280, y listo, la justicia electoral la va a proscribir, ¿no? Hablando de la justicia, del país en sí mismo, hay que recordar que hoy se cumple un aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a empezar este pequeño recorrido para evocar todo lo que sucedió, todo el dolor que provocó y todo lo que se mintió respecto a Santiago Maldonado, a su hermano Sergio. Causa mucha indignación y es muy hipócrita, y sobre todo estar en manos de 4 tipos que manejan todo en la Corte Suprema y que no dejan que tengamos acceso a la verdad, que es lo que los familiares venimos luchando. Patricia Bullrich, junto a todo su séquito y sobre todo los periodistas funcionales, salgan y digan las barbaridades que dicen con total impunidad y con una justicia a merced de ellos. Porque todo lo que fueron haciendo y diciendo en los medios de comunicación, esa marcación o lo que iban delineando después se volcaba en el proceso judicial. Los jueces fallaban de acuerdo a lo que ellos iban diciendo. El 1 de agosto del 2017 desapareció un joven llamado Santiago Maldonado en una represión de gendarmería en una comunidad mapuche de la Patagonia. Funcionarios, candidatos y prensa oficialista de ese entonces, afines al gobierno neoliberal a cargo de Macri, dijeron tantas pero tantas mentiras. Las recogió en un tuit, un hilo muy especial, la destacada periodista Cecilia González, que es aquella que le preguntó a Macri por el lavado, blanqueo de capitales cuando su hermano trajo el dinero. Todo el mundo recuerda el episodio, la cito por eso. Dice que Santiago ni siquiera había estado en la protesta, mintieron, eso fue lo primero. Que un camionero lo había llevado a Entre Ríos, que estaba escondido a propósito, que lo habían secuestrado los mapuches terroristas, anarquistas y separatistas financiados por ingleses, por las FARC, por la guerrilla kurda y por ETA. Todo esto mintieron Clarín y La Nación. Que era el muchacho filmado mientras compraban un negocio de Entre Ríos, ¿se acuerdan ustedes de eso? Que cobraba un subsidio, que era sobrino de un ex montonero, que había un pueblo en donde todos se parecían a él, esta es de las más increíbles de Clarín, que lo había herido o matado un puestero, que tenía libros revolucionarios, que en Facebook se identificaba como un feroz cacique mapuche, que se había cortado las rastas en una peluquería de San Luis, que no se debía hablar de Santiago Maldonado ni de desapariciones de personas en las escuelas, que se había sacrificado y pasado a la clandestinidad para ayudar a el líder mapuche ex Flagger, que era un violento karateca y que nadie podría haberlo sometido, que una pareja lo había levantado en la ruta, que era un hippie artesano, tatuador y trotamundos, que se hizo humo, que había estado en la protesta, que si había estado en la protesta merecía lo que le pasó porque es delito bloquear rutas, que también, que sospechosamente la web santiagomaldonado.com se había abierto antes de la represión del 1 de agosto. Mentían que su desaparición era un montaje del kirchnerismo, que lo más probable era que un gendarme suelto lo hubiera golpeado y herido gravemente, que a lo mejor habían sido 3 gendarmes o 7 o 10. Esto hacían. Que si preguntabas por Santiago Maldonado, eras kirchnerista, que usaba varios documentos de identidad con diferentes nombres, que se había escondido en Uruguay, mintieron, que su hermano Germán era en realidad Santiago, que su hermano Sergio había escondido un teléfono y una maleta, que Santiago nunca había existido,
que había 20% de probabilidades de que estuviera en Chile, que el cuerpo se había conservado gracias a las bajas temperaturas, como Walt Disney todo era mentira, mentiras para desviar la atención de lo verdaderamente grave. Un joven había desaparecido durante una represión policial 78 días después. Su cuerpo apareció flotando en un río. Imágenes de la marcha de hoy, llevada a cabo por distintas organizaciones, porque las mentiras nunca se detuvieron. El macrismo respiró con alivio y con el cadáver de Santiago todavía en la morgue, una familia y gran parte del país de luto, el expresidente celebró con globos y papelitos su triunfo en las legislativas de ese año y se justificó diciendo era un día muy especial para los argentinos. Macri también le dijo a la periodista que entendía a la madre de Santiago y comparó el caso con la muerte de su hermana, que no tenía absolutamente nada que ver. Cecilia González habla de cómo al macrismo le alcanza con su versión de que Santiago se ahogó solo. Jamás mencionan la represión ni todas las mentiras que difundieron con la ayuda de los medios amigos. Si no escondían nada, ¿por qué mintieron tanto? ¿Por qué mintieron tanto? Acabo de enumerar 30, 40 mentiras que fueron sostenidas cada una de ellas por lo menos una semana en los diarios Clarín y La Nación. ¿Por qué tanto interés en obstaculizar la investigación? A pesar de todo, la prensa canalla no puede cantar victoria. El duelo colectivo persiste. Un sector de la sociedad, al que estamos viendo ahí, acompaña a la familia y pelea contra versiones que culpan a víctimas de sus tragedias. Los demás, como bien dijo Sergio Maldonado, los demás, que pasen música. Y todo tiene que ver con el poder real. Es que se permiten esto, se permiten decir que Nisman fue asesinado cuando es un suicidio, se permiten decir toda la historia que inventaron semana por semana sobre Santiago Maldonado. Es enloquecedor. Cada una de estas mentiras tiene la probanza también de la memoria de ustedes, pero que se puede difundir y lo hemos hecho hasta el cansancio. Algunas cosas eran dolorosamente graciosas. Inventaron para ubicarlo en algún lado Santiago Maldonado que en una ciudad vivían todas personas parecidas a él. Esto es inadmisible presentarlo a la supuesta inteligencia de sus lectores y telespectadores, pero lo hicieron. Ese es el poder real, el que se lleva todo por delante, el que no repara en nada y el que siempre tiene un fin económico. Mire usted la tapa de página 12 de hoy. Esto que es verdad, una cuestión absolutamente irrefutable, es también demostración de lo que está sucediendo en la Argentina y por qué vivimos dentro de una auténtica infamia del lawfare. 8 empresas concentran el 84% de las ventas al exterior y 6 de ellas son extranjeras. A nadie le importa del poder real local porque son parte del poder real internacional. 50 denuncias por contrabando, elusión impositiva, evasión, subfacturación. Contrabando, mire cómo contrabandean. Vamos a ver la información pertinente, todas las hacen, eluden la responsabilidad fiscal, no pagan. Ahí están las 8 empresas, tenemos que ir a lo que dijo Pino. Bueno, pero quería también lo del contrabando, ahí está. Bueno, está mencionado el contrabando, pero queríamos algunas cifras que hemos dado en el pasado inmediato, la semana anterior. Escuchemos a Pino decir que el que especula no es el sojero que tiene la soja en los silobolsas. El que especula en realidad es el gobierno. Cuando el productor quiere pagar los insumos que necesita para producir, se encuentra con un dólar que vale más o menos 300 pesos. Pero cuando más tarde va a vender lo producido, cobra un dólar que vale 130. Además de todo esto, pagamos derechos de exportación. De modo que un ejemplo, en el caso de la soja, el valor de ese dólar que recibimos los productores es de menos de 100 pesos. Parece mentira que hace pocos días nos hayan acusado de especuladores. El rol del especulador lo tiene el Estado, señores. Hablan siempre, por supuesto, del dólar porque es aquello que les permite, con sus golpes de mercados, etcétera,
multiplicar sus ganancias, que son fabulosas. Les hemos mostrado a ustedes los números de las ganancias del campo. Todos los números que da este señor están confrontando con la realidad de la brutalidad de sus ganancias. Cualquier pueblo, los habitantes de los pueblos que tienen que padecerlos muchas veces por su grosera impertinencia, muchas veces de nuevos ricos de los últimos 10, 15 años, saben perfectamente de qué estamos hablando. Todo lo que se llevan por delante y todo el nombre del dólar. El dólar real se mantiene en un precio que seguramente tendrá sus modificaciones. Ha saltado, no hace mucho lo teníamos en 100, está por 136. Pero es una variante manejable para el gobierno en todo lo que importa ese dólar que tiene que ver con los insumos, con lo que se compra para poder trabajar y demás. Pero mientras tanto, el otro dólar, el ilegal, es la medida que ellos fijan. Y estaban ilusionados con llegar, como decía algún gurú, de esos a los que recurren permanentemente, que son en realidad empleados del poder, que dicen lo que el poder quiere escuchar para que después se cumpla, que iba a ser de 500 pesos el valor del dólar. Entre 400 y 500 pesos. Cuando lo ven bajar de 300 pesos, no le dan explicaciones a los que compraron dólares a 360 y ahora se encuentran con que si compraron $1.000 han perdido 80 o 90 mil pesos en la operación apenas en una semana. A ellos no les explican nada, porque los que verdaderamente pueden no son los que caen en esto, o siempre tienen su revancha. En cambio, el trabajador común, aquel ahorrista pequeño, y de esos hay por lo menos 1 millón que van y vienen en la historia del dólar. 46 millones no tienen nada que ver con el dólar. Pero hay 1 millón que compra dólar, que ahorra en dólar, todo lo posible, lo piensa todo al mundo en dólares. Bueno, esa gente, buena parte, los más débiles, fueron estafados. Le dijeron 350, 360, va a llegar a 400, les decían desde TN y desde La Nación los gurúes. Y ahí estaba la gente comprando y comprando. Y ahora estarán muchos de ellos preocupados, caramba, de momento han perdido 80 pesos por dólar. Es una cifra, ¿no? Y todo influido por estos delincuentes de los medios de comunicación. Y por aquellos que tratan de beneficiarse con un dólar que al ser devaluado les permite multiplicar la ganancia. Mire el malestar que les provoca que baje el dólar. Bien, bueno, acá está bajando el dólar, no sé para qué nos sirve, pero es lo que está pasando. Está bajando el dólar, no sé para qué nos sirve, pero es lo que está pasando. Tal cual. Bueno, antes que un dólar que siga subiendo, claro. Definitivamente mejor. Es algo... Bueno, no es tan cómodo con el dólar bajando, que a la mayor parte de la sociedad le significa un alivio, así como es perturbador, sobre todo por la insistencia de los medios, que el dólar 360 y están ahí los canales, los que manejan la historia y los que no tenemos más remedio que seguir la información, porque si no parece que queremos ocultarla. Y entonces, donde usted mira, se encuentra con que 350, 351, 52, 53, parece una carrera, una lotería. Es espantoso lo que le hacen a la gente. Mire usted lo que quieren también para esta carrera con el dólar, meter tanto el tema del dólar, dolarizar para empoderar a la sociedad, titula alguien. La Argentina está inmersa nuevamente en una crisis terminal porque inexorablemente se sale con más pobreza. Y de ahí viene el deseo de dolarizar la economía. No todos piensan así. El vicepresidente de la UY, el señor Moretti, no ve que sea ese el camino. Indiscutiblemente fue un golpe de mercado lo que se intentó hacer, o llevarnos a que la única salida es la devaluación. ¿Un golpe de mercado por parte de quiénes? ¿De inversores grandes que querían hacer valer sus dólares? Los de siempre que juegan a la devaluación, ¿cierto? Creemos que la devaluación para nosotros no estaría bueno porque destruye el mercado interno. ¿Se da cuenta qué es lo que el gobierno está defendiendo y no ha devaluado? Cuando el otro día Alberto Fernández, en medio de las críticas que llegaron por lo que la medida que tomó el Banco Central, de la que quisiéramos saber qué ha pasado, ya transcurrieron 3 días o 4 en el que a lo mejor algunas operaciones se han registrado o fracasó la idea o está en marcha, nos gustaría saber algo, pero nos encontramos con que Alberto Fernández decía, y era verdad, no he devaluado, se ha mantenido sin devaluar. Poco se le valora a Alberto Fernández ese gesto, que me parece enfático, que me parece importante, incluso para mi propia lectura de los hechos.
Bueno, después verán ustedes más adelante cómo también se han olvidado muchísimos argentinos, buena parte de los argentinos de lo que fue la pandemia, cómo no olvidarse de esto que ahora estoy mencionando. Pero claro, los problemas reales de la gente, el bolsillo, lo que implica ir a comprar los alimentos y que estén cada día más caros, sigue siendo el tema central de toda la discusión económica. Mire este destacado, parece ser que 11% subió el precio de los alimentos en el mes de julio, lo dice Ámbito. Y esto, por supuesto, afecta números como el de la pobreza. Es muy probable que los próximos números de pobreza nuevamente sean un azote para el gobierno. Podrán decir, saltamos de 40 a 42, son 2 puntos. ¿Saben ustedes lo que está pasando en el mundo en este momento? Sí, lo sabemos. A la gente no le alcanza la explicación. ¿Saben que venimos de la pandemia? Sí, está muy claro. Pero la gente se olvidó de la pandemia. Venimos de un gobierno neoliberal, sí, pero tienen a todos los medios entrevistándolos para decir que lo que está mal es lo que se hace ahora, no la ruina a la que arrastraron ellos a la Argentina. Entonces siempre están sacando ventaja. Y el número de pobreza es preocupante porque es muy factible que aumente 1 o 2 puntos próximamente. Claro, es mucho más inmoral e inexplicable el salto que dio durante el gobierno neoliberal cuando fue de 27 a 40, sin pandemia, sin guerra, sin nada, solo porque ellos trabajaban para robarle a la mayor parte del país y dárselo todo a una élite, una transferencia de recursos que ha sido un delito tan pero tan grave que uno lamenta verdaderamente que haya tanta gente que todavía se permite incluso hablar en los medios de comunicación como si no tuvieran que dar, palabras del negro Enrique del otro día, el campeón del mundo, ¿se acuerda? Si lo que tienen que hacer no fuera dar explicaciones. En esa pobreza siempre aparecen especuladores y aparecen personajes verdaderamente increíbles. Spert, mire lo que dice Spert. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta 2 hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que, claro, porque si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo. Porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados, y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos. ¿Pero crees vos que en algunos sectores está la decisión de tener hijos para tener planes? No tengo la menor duda de eso. Si Argentina no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en otro medio siglo luego de 60 años de decadencia. Como tuiteó Pablo Dugan frente a esto que dice Spert, ¿lo tenemos por ahí? ¡Qué asco, Spert! Mire usted cómo se lo puede desmentir al personaje. Simple, con números, con evidencias, con pruebas. La prueba es esta. Acompáñeme, por favor, para que usted vea que es un disparate relacionar todo lo que hizo Spert. 3.300.000 niños en 2009 cobraban la AUH. 1.800.000.000 de titulares. En promedio se registraba 1,83 por cada titular. 4.3 millones de niños en 2020 cobraban la AUH. 11 años después, 2.4 millones de titulares. El promedio de cantidad de hijos, 1,76 por cada titular. ¿Usted se da cuenta cómo pueden decir algo que es tan inhumano, tan irrespetuoso, tan doloroso, sentado, muy campante? Como dice Dugan, qué asco. De verdad, otra expresión a uno no le surge. Porque la gente cree que efectivamente hay quienes tienen hijos para poder cobrar el humilde salario de la AUH. Y entonces lo promocionan, lo dicen, lo pregonan, lo sacan en títulos de Clarín y de Nación. La mafia colabora con esta idea y después hasta personas que tienen la obligación de estar informados como Spert lo repiten. Él no tiene la menor idea, jamás pidió un número, jamás se asesoró, evidentemente, sobre este tema, porque si no, por lo menos lo evitaría. Se nutren de las informaciones que reciben de estos diarios miserables, de estos medios de comunicación delincuenciales, que asesinan al periodismo. Y entonces dice esto, que no lo puede sostener,
Pongamos la placa otra vez y con eso, si quieren, nos vamos a la pausa si estamos mal de tiempo, porque me importa muchísimo que tomen nota. En el año 2009, el promedio por cada titular en hijos era 1.83. 11 años después, en 2020, un último número que tenemos, era 1.76, o sea, menos. Pero siempre van con eso. Mire, hace 25 años yo escribí un libro por el que tengo mucho aprecio. Se llama Un grito en el desierto, 1997, donde se encuentran hombres en estado casi animal de tanta pobreza. El poder es capaz de avanzar hasta esterilizar mujeres para que no sigan pariendo hijos. Por unos trozos de pan o algo de sopa se chantajea a indefensas mujeres. Esto sucedía en Perú hace 25 años. Esta es, de alguna forma, la realidad a la que nos arrastra el capitalismo y este tipo de voceros que son demasiado inhumanos. De verdad, si han sido buenos hijos e hijos queridos, deberían pensar de otra manera sobre el tema de los hijos. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con un desarrollo que, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo, pero nos provoca mucha inquietud poder compartir con ustedes. El poder real. Me gustaría volver a la placa de presentación un instante, así un fogonazo, porque quiero decirle gracias a toda la gente de gráfica del canal, que trabaja de una manera admirable. Poco podríamos hacer para mejorar nuestro contacto con ustedes. Tenemos el nuevo enfoque gráfico del canal. Sí, ahí está, ya, listo. Quería decirles por esto a todos mis compañeros de la parte gráfica, muchísimas gracias. Se valora enormemente. Ahora nos vamos a meter en algo positivo, para no pegarle tanto a cada uno de ustedes y para no golpearse uno mismo, porque quisiéramos dar noticias como esta todo el tiempo. Vamos a atender un tuit de Lamens que señala algo que, siendo verdad, es muy entusiasmante. De esto fueron beneficiarios millones de personas en la Argentina de estos días. Tenemos el tuit de Lamens, por favor, que habla de lo que ha sucedido en estas vacaciones de invierno. Ya no es recuperación, dice. Se golpea el pecho, está bien, tiene razón. Es crecimiento del turismo en todo el país. Vamos a dar algunos datos. Vamos a ponerlo también en forma gráfica, lo que se da en estos momentos con lo que ha sucedido durante las vacaciones de invierno. ¿Tenemos los datos? Vamos con ellos, porque son ilustrativos de una situación muy beneficiosa. 5 millones de turistas viajaron por el país. 5 millones, más del 10% de los habitantes. 5 millones de personas. 15.900.000, digamos 16 millones de personas por el país se movilizaron entre excursionistas y turistas. 147.000 millones gastaron en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional. Lo dice la gente de CAME. 420.000 turistas extranjeros ingresaron al país en esta temporada de invierno. Eso está bien, pero se depende un poco más de lo internacional. El mérito es tener un país que los llama de esa manera y que les da muy buenos servicios turísticos. Vacaciones de invierno con turismo récord, dice nuestra gente que nos va acompañando permanentemente. Mire esto, 95% de ocupación, 95%, alcanzó San Carlos de Bariloche. Completaron las 38.000 plazas disponibles. Está bien, usted dirá, hay Bariloche, pero hay que poder ir. Hay que tener la posibilidad de hacerlo para disfrutar del Yayao y de tantos lugares. El Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal es lo que acabamos de ver. 15 años estuvo cerrado el Hotel 6 de la Unidad Turística de Chapadmalal. Mire usted, ahora está en actividad. Mire el movimiento que ha tenido en este tiempo. Es bueno que lo sepa. Creo que usted en este momento puede sentir una forma de alivio. Entra más oxígeno en el cuerpo. 185 millones se invirtieron en instalaciones sanitarias y eléctricas, carpintería, reparación de techos, pintura y condiciones de accesibilidad. Esto también vale muchísimo. Ocurre aquello que en su momento dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre el previaje. Y también me quedé con el previaje de Javier, una excelente política del Gobierno Nacional como respuesta para afrontar la devastación que sufrió el sector turístico después de más de un año de parálisis absoluta. Y yo quiero detenerme un poco porque no conozco empresario,
no conozco inversionista que no reconozca en el previaje una excelente decisión del gobierno. Y por ahí uno se encuentra con algún empresario que le dice, no, porque el déficit fiscal o la emisión, pero el previaje está buenísimo. Bueno. El príncipe Carlos, heredero al trono británico, aceptó en 2013 un donativo de Bueno, esto es un adelanto, muy bien. Estamos como vendiendo lo que queremos compartir con ustedes sobre el poder real. Ya que apareció el príncipe Carlos, el que se ha televisado su matrimonio, su divorcio, su nuevo matrimonio, los hijos que se casan. Próximamente tendremos a los nietos en ese sentido muy colonizado que se tiene aquí con respecto de una manera muy particular a Inglaterra. Nos haga lo que nos haga Inglaterra, para un sector de la sociedad muy cipayo es Inglaterra. Es como un sueño, es como una cuestión aspiracional que tienen con Londres y con todo. No les importa que sean piratas, no les importa que hayan matado argentinos, no les importa que hayan robado una isla, nada. Está todo bien. Al mundo entero lo han robado, pero el príncipe Carlos es un amor de persona. Incluso, y esto es lo que le queremos contar, en este video, recibió 1.900.000 liras, de parte de Bin Laden. Tan malo como es Bin Laden, ¿no? Un donativo de 1.200.000 euros para sus organizaciones benéficas de la familia del terrorista saudí Osama Bin Laden, según el periódico The Sunday Times. Según el Times, Carlos se reunió con Bakr Bin Laden, el patriarca actual de la rica familia saudita, en su palacio de Clarence House en Londres el 30 de octubre de 2013, 2 años después de la muerte de Osama Bin Laden. El heredero aceptó el donativo pese al consejo expreso de varios asesores que le advirtieron de que podría... Tan malo como es, pero al príncipe Carlos le gustaba muchísimo que Bin Laden fuera generoso. Quiero mostrarle ahora estas cosas increíbles del poder real. Vamos a tomar ejemplos de acá y de afuera. Vamos a tomar el avión. ¿Usted no se ha preguntado últimamente por el avión? El famoso avión de Emtrasur. Hace 2 meses que está el avión ahí. No le pudieron encontrar nada. A ninguno de los pasajeros, son 19, no encuentran nada. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Raptó un avión la justicia de la Argentina a nombre de la Embajada de Israel, de la Embajada de Estados Unidos, de Clarín y Nación, de la DAIA y la AMIA. No hay explicación posible. Nada ha ocurrido con respecto al avión, nada, absolutamente. Caminan por las calles tranquilamente los habitantes, porque no, buscando salir de pesca, no han podido probar absolutamente nada, porque es ya evidente que nada hay. Pero como tienen que reactualizar lo de Nisman para ver si les vuelve a dar algún rendimiento, como tienen que hacer pensar en el memorándum, que fue lo único que se intentó, no exitosamente porque ni siquiera empezó a hacerse, para ver si alguien decía algo, tienen ahora el enorme problema de que el propio Mossad se desmiente y desmiente todo lo que, o buena parte de lo que hasta ahora se ha creído, y resulta que, lo dice el Mossad de Israel, los iraníes de la embajada de Irán, Rabani y todo, no tenían nada que ver, pero nada que ver, lo dice el Mossad. Están tan desconcertados, pero lo mismo se quedan con el avión. Eso es poder. Eso es el poder real. Le quiero dar otro ejemplo de lo que es el poder real. Mire usted lo que ocurre con el oro de Venezuela. Venezuela no puede acceder a sus reservas. No es que se las han dado ya a Guaidó, pero se las van a dar. Es decir, en el Reino Unido, la justicia de Gran Bretaña dice, no son una democracia. No tienen una prueba, no tienen ningún elemento, se les antoja decir a Estados Unidos y a ellos que como no son una democracia, el oro que Venezuela, por la tristeza de que siempre estamos dependiendo del norte, entregó para que lo cuidaran, no se lo quieren dar a Maduro. Y es mucha plata. Lo guardan por si Guaidó efectivamente consigue ser el presidente. Ocurre que hasta Estados Unidos, cuando tiene que negociar por el petróleo en estas semanas, va y habla con Maduro y no con Guaidó, porque Guaidó es una inexistencia. Parte de la demostración del poder real. ¿Quiere lo último sobre poder real? Lo de Bloomberg. Es muy interesante. Yo le decía el viernes, trabaje de ciudadano y busque esa información. Los 50 más ricos de Estados Unidos, Forbes lo cuenta, tienen más dinero que 165 millones de personas. ¿Usted lo puede creer? Este es el mundo que quiere la sociedad rural con Patillas Pino, el que quiere Clarín con Mañeto, el que quieren los Aguirre. Ponerlo un instante más, porque quiero que la gente reflexione, aunque sea un instante. 50 personas tienen lo que 165 millones de personas. Es inadmisible. El otro título marcaba mejor la cantidad de gente. Ha llegado ya Gustavo Silvestre,
está todo listo para que presentemos a Minuto 1, perdón. Está Juan Amorín, muy admirado por quien les habla, el querido Juan Amorín, va a presentar entonces el Minuto 1. Nosotros volvemos mañana después del diario con un enorme gusto, como siempre. Gracias a Ana Genia Sánchez, a Julián Capazo, a nuestro equipo de producción. Fede Ferro está transferido al diario de momento. Lo extrañamos y le mandamos un gran abrazo. Y Juanpi Montesonganía, de la dinastía de Charlie Montesonganía. Amigos, gracias y hasta mañana si Dios quiere.